Bienvenidos mis hermanos, allá en casita, donde quiera que se encuentren. Esto es mundial. Por todo el mundo se va a escuchar y va a ver la palabra de Dios aquí en Centro Palabra de Fe online. Así que hermanos, vamos a prepararnos alabando al Señor y adorándole allá en casita, como aquí también. Hagámoslo con nuestra voz, con lo que sea, hermanos, pero alabemos al Señor. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre cantará de su amor. La creación hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. 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 Es amor. Dios nos ama, señores. Mis hermanos, ahí en casita, como decimos, Dios es amor. Reciban el amor de Dios. Ahora vamos a alabarle y adorarle.
adorando a Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que no levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, mi juez y mi abogado. Sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Padre, en tu gran amor, tu inmenso amor, y gracias por tu misericordia, Señor. Con usted, nuestro pastor. Aleluya. Bendecido seas ahí en casita. Aleluya, gloria, gloria, gloria a su nombre, gloria. Digan conmigo todos juntos en este lugar y también como dice el hermano César, en su casita. Bueno, pues es de cariño, ¿verdad? Pero unos gloria a Dios y Dios lo sabe decir, están en sus casotas. Bueno, en las casas, ¿verdad? Casita o casota, no importa. Aquí estamos hoy en la casa de Dios, en la casa de nuestro Padre Celestial. Aunque acuérdese que la iglesia, bueno, para enseñar, ¿verdad? Que la iglesia no es un edificio hecho de piedra o de madera. La iglesia es el creyente. Nosotros somos la iglesia, los redimidos, los que Dios ha llamado de las tinieblas. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Pero gloria a Dios que Él nos ha dado un lugar donde nos podemos congregar como iglesia, como una iglesia local, como la iglesia de este redil.
Y el Espíritu Santo ha hablado a través de su profeta. Bueno, yo creo en profetas. Y el Espíritu de Dios ha dicho que este año 2021, el hermano Kenneth Copeland, el Espíritu de Dios le puso bien fuerte esto. Yo lo estoy creyendo, lo estoy decretando, que este año, sabe, el año pasado, y el año fue un año terrible, un año donde el enemigo vino a hurtar, matar, destruir, usando este virus, usando esta enfermedad tristemente, muchos perdieron sus negocios. Muchos restaurantes no se van a abrir otra vez por razón aquí en California. Tristemente, hay que orar mucho por nuestro gobernador, orar mucho por eso Dios nos manda, hermanos. Dios nos dice en 1 Timoteo que debemos de orar por las personas que están en eminencia. Pues vamos yo sé que en otros lugares que no se cerró, ¿verdad? Los negocios continuaron, pero no importa lo que el enemigo ha querido hacer, lo que el enemigo, ¿verdad? Estamos creyendo y estamos decretando y creyendo y aceptando lo que el Espíritu Santo dijo, que este año 2021 es el año para la iglesia local. Y la iglesia, como dije, no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Cada uno de ustedes que pertenecen al cuerpo de Cristo Jesús son miembros del cuerpo. Ustedes son la iglesia. Y el Espíritu de Dios habló y yo lo recibo, lo decreto sobre ustedes también. Recíbelo. Si usted no lo recibe, lo cree, no va a suceder. Pero este año es la iglesia, una iglesia local es las iglesias, congregaciones. Este es el año de la iglesia local. Este es el año de sanidad divina, de salud divina. Este es el año de prosperidad divina y recuperación divina. ¿Por qué? Porque el diablo nunca va a poder deshacer o hacer más daño que lo que Dios puede hacer. El diablo trae sus maldiciones, el diablo trae pero Dios trae su bendición, Dios trae su gloria, su poder. Y si tú lo crees y lo recibes en el nombre de Jesús, este es tu año. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo Jesús y si no eres, pues puedes deshacerte. Antes de terminar este programa, voy a hacer una oración para todos aquellos que quieran recibir a este Cristo de poder, a este Jesús. Hoy estamos celebrando, yo sé que ahorita usted puede ver allá en el fondo, en la plataforma, esas ramas de palmas que están cruzadas en la parte de atrás, aquí en la plataforma, porque estamos celebrando hoy, ¿verdad? Nosotros como iglesia evangélica, como iglesia cristiana, ¿verdad? Estamos celebrando el Día de Palmas o el Domingo de Palmas, conocido también como la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y hoy vamos a estar viendo algunas escrituras, unos versículos, siendo de que es Domingo de Palmas, pero vamos a estar viendo algo muy importante. Algunos de ustedes quizás ya han oído esto, pero no importa. Es bueno que lo vuelva a oír otra vez, porque usted quiere aprenderlo para poder enseñarlo a otros. Y yo sé que lo que vamos a estar hablando hoy siempre nos bendice, aunque lo repetimos y a veces personas dicen, ¿por qué tenemos que aprender las mismas cosas otra vez? ¿Por qué tenemos que oír las mismas escrituras? ¿Por qué tenemos que...? Bueno, le voy a decir por qué. ¿Verdad que usted comió un bistec? ¿A cuánto le gusta el bistec? A mí me gusta el bistec. ¿Verdad que usted comió un bistec? No sé cuándo, pero a usted le gustan los tacos, le gustan ya le estoy dando hambre a unos, ¿verdad? Pero usted comió ese bistec, quizás como le guste. ¿Por qué lo quiere comer otra vez? Si ya comió un bistec, ¿por qué? Bueno, pues ya usé pues me da hambre. ¿Sabía usted que el espíritu humano también necesita alimentarse? Sí, pero no, tú sigues alimentando la palabra, sigues alimentando, esa palabra te alimenta. Aunque lo oíste, síguele oyendo, porque la fe es por el oír, no por haber oído. Y sigues oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, y más fe está viniendo cuando tú estás oyendo, pero no solamente oyendo, pero poniendo por obra lo que estás oyendo. Vamos a estar viendo unas escrituras y unos versículos concerniente este glorioso tema, este día que estamos celebrando, ¿verdad? De Domingo de Palmas. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tú estás ahí como dice el hermano César, en tu casita,
en tu casa, en tu hogar. Abra tu Biblia a Mateo capítulo 21. Ahora, la entrada triunfal en Jerusalén de Cristo Jesús se encuentra en los 4 evangelios. Se encuentra también en Marcos el capítulo 11 y en Lucas el capítulo 19 y en el Evangelio de San Juan capítulo 12. Hoy vamos a estar leyendo Mateo capítulo 21, donde se encuentra en Mateo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Ahora quiero nomás mencionar y dar un poquito de información para personas nuevas, porque siempre hay personas que nunca han leído la palabra, nunca han oído la palabra. Jesús con sus discípulos, sus apóstoles, esta es la tercera vez, el tercer año que él va a Jerusalén para celebrar la Pascua, porque lo que estaban celebrando, esta es la Pascua. Jesús, que era de la región de Galilea, nació en Nazaret, no nació en Belén, pero se movieron cuando regresaron de Egipto. José y María, ¿verdad? Fueron a Nazaret y ahí es donde Jesús creció, en Nazaret. Después de que entró en su ministerio, entonces su familia y él se movieron a Capernaum. Y eso no está en la Biblia, pero sí menciona que Jesús, ahí él tuvo su casa, tenía su casa, su propia casa en Capernaum. Entonces Jesús era de la región de Galilea, de Tiberias, donde estaban. Entonces Jesús ya había ido 2 años anteriores con sus apóstoles, aunque él había ido ya 30 años a festejar la Pascua con José y María, porque José y María eran personas que guardaban la ley, eran personas que también cada año iban 3 veces por año a Jerusalén. De Nazaret iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Después algunos se quedaban ahí por los 50 días para celebrar el día de Pentecostés. Algunos regresaban, pero a sus casas, y luego regresaban otra vez para celebrar el día de Pentecostés, porque era otra fiesta que Dios había mandado, que todos tenían que ir a Jerusalén al templo en el día de Pentecostés. Y luego al final del año había otra fiesta, estas son fiestas, había otra fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos. Tenían que también otra vez ir a Jerusalén. Ahora, en esta ocasión es muy diferente. Jesús ya ha estado con sus discípulos 3 años. 2 años ya fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua y también Pentecostés y también el día de tabernáculos. Entonces, cada vez que Jesús iba, hacía grandes milagros en el templo. Hacía grandes milagros no solamente en el templo, pero cuando él iba caminando en las ciudades, ¿verdad? Sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos. Entonces, cuando la gente se juntaban de todas las partes del imperio romano, que venían de todas las partes, venían a celebrar. Siempre cuando Jesús estaba ahí también celebrando, Jesús estaba en el templo y hacía grandes milagros. Cuando ellos regresaban a sus lugares, iban dando testimonio, y muchos de ellos dando su propio testimonio, cómo el Señor los había sanado y los milagros que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, todo este tiempo se está desparramando y la gente está creyendo y oyendo que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios. Aunque unos no estaban creyendo por lo que estaban diciendo los escribas y fariseos y los principales sacerdotes, estaban
diciéndole a la gente que Jesús estaba sanando a los enfermos por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces la gente estaba ahí titubeando, ¿será o no será? Algunos creían y estaban queriendo creer, pero cuando iban a las sinagogas, cuando iban al templo y oían a los principales sacerdotes y oían a sus líderes espirituales, a los escribas y fariseos y a los saduceos, y ellos estaban diciendo que era un impostor, era un falso profeta, que estaba siendo usado por el diablo, y los milagros que Jesús estaba haciendo eran por el poder del diablo. Entonces esta gente, ¿verdad? No sabían qué creer. Si iban a creer, sí, será o no será. Ellos dicen que no. Y ahora, el último y bueno, Jesús hizo grandes milagros, pero el milagro que causó de que ya los principales sacerdotes dijeron, vamos a tener que hacer algo porque todo el mundo se está yendo detrás de él. Y fue cuando resucitó a Lázaro de los muertos. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan tenemos ese gran milagro que Jesús resucitó a un muerto de 4 días. 4 días. Entonces, la Biblia nos dice en los evangelios que los sacerdotes, y ¿verdad? Caifás especialmente, Caifás dijo que no pueden ver que todo, es necesario que uno muera por todo el pueblo, porque toda la gente está creyendo. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, eso causó grandes multitudes que estaban ahí. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Y cuando resucitó a Lázaro de los muertos después de 4 días, finalmente se convencieron, sí es. Este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Mira cómo alimenta a los multitudes con 5 peces y 5 panes y 2 pececillos. Mira cómo alimentó, 2 veces lo hizo. 2 veces alimentó a multitudes. Eso se desparramó. Los milagros que estaba haciendo. Entonces finalmente muchos creyeron. La Biblia dice que muchos creyeron que era el Mesías, había aceptado. Entonces eso causó que los líderes, los sacerdotes, principales sacerdotes, Caifás, Anas, el Sanedrín, que era el cónsul, eran los que estaban gobernando sobre el pueblo de Dios en todo el imperio, pero la sede, la capital, por decir, en Jerusalén, eso estaba el templo. Entonces estos sacerdotes se juntaron y estaban buscando, pero cuando restó a Lázaro, ellos hicieron una junta especial, los 70 en el Sanedrín, decidieron, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque si mira las multitudes, Roma se va a dar cuenta. Roma va a empezar y van a mandar un ejército, van a matarnos a nosotros, van a destruir el templo, van a destruir este templo. Es mejor que, dijo Caifás, es mejor que muera uno y no muera todo el pueblo. Y la Biblia dice que él, porque era el sumo sacerdote, estaba profetizando que Cristo Jesús iba a morir por todo los judíos. Pero no solamente por los judíos, él iba a morir por todo el mundo entero. Entonces vemos de que ellos, este es el 3er año, Jesús ya sabe que su último año que va a estar con sus discípulos, sus apóstoles. Entonces cuando él va a la Pascua, grandes multitudes venían de Galilea, de ahí también iban acompañando a Jesús, y donde quiera que Jesús estaba yendo, sanando a los enfermos, ¿verdad? Él va, pero esta vez es muy diferente. En los otros 2 años no les había dicho que trajeran un asno, pero él ya sabe que la hora había llegado. Él ya sabe que él iba a ser y él era el Cordero de Dios, que iba a llevar el pecado de todo el mundo. Entonces vemos de que él manda a 2 discípulos que vayan a esta aldea que está cerquita de Betfagé, de cerca del Monte de los Olivos, y van y traigan este asno. Ahora, podemos ver que esto sucede y luego el Espíritu Santo, Mateo, cuando él escribe, dice, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora,
Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Pongan atención. Los judíos, el pueblo de Dios, cada sábado, que era para ellos el viernes cuando bajaba el sol, y luego el siguiente día, que era el sábado, que nosotros conocemos como el sábado. El sábado de ellos se celebran del viernes, cuando baja el sol el viernes, hasta que baja el sol el sábado. Entonces ellos eso consideran un día, el sábado, día sábado. Entonces el día sábado judíos toman 2 días. La mitad del final del viernes y la mitad del principio del sábado, hasta que baja el sol. Entonces 2 días para un día que cubre el día de sábado. Entonces todos los sábados, viernes, iban a la sinagoga y luego también el sábado, aquellos que no podían ir el viernes, en la tarde el viernes, iban en la mañana el sábado porque todavía es el día de sábado. ¿Cuál era el propósito? El propósito en todas las sinagogas, y había sinagogas en todo el Imperio Romano, donde quiera que había pueblo judío, con 10 hombres, solamente tomaba 10 hombres, tenían que ser hombres. Si había 10 hombres y esos hombres decidían juntarse para tener oración y poner una escuela y hacer una sinagoga, tenía que haber 10 hombres adultos para que hubiera una sinagoga. Pero no podía ser una sinagoga si no tenían la ley, los 5 libros de Moisés, si no tenían el Tanakh, si no tenían... Entonces, cada sinagoga tenían los 5 libros de Moisés, tenían los profetas, los rollos de profetas para leer, y cada sábado, por años y años y años en las sinagogas, cada sábado la gente iba para oír la palabra de Dios, para oír los profetas. Se leía salmos, se leía los profetas, se leía los libros. Entonces, la razón por qué estoy diciendo todo esto es porque en Zacarías el capítulo 9, si usted abra su Biblia ahí, Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, el capítulo 9 y el versículo 9 de Zacarías dice: el futuro del rey de Sión, dice el encabezado en la Biblia Reina Valera. Y este es donde Mateo dijo: alégrate, ¿verdad? Ahorita lo leímos, ¿verdad? Dice: alégrate mucho, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Ahora, usted puede ver que el profeta está hablando del futuro. No dice ha venido, dice vendrá. Entonces está hablando de algo futuro, y bien claro que dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Esa palabra salvador es aún el nombre de Jesús. Es salvador, el que viene a salvar. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, el profeta Zacarías era uno de los profetas que se leían también, uno de los libros que se leían también en las sinagogas. Y por años estaban leyéndose estos libros en las sinagogas. Por todo el Imperio Romano, donde había judíos, había sinagogas. Entonces, vamos a regresar a Mateo, al capítulo 26, Mateo capítulo 21, perdón. Mateo capítulo 21, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vemos lo que Mateo, por el Espíritu Santo, porque Mateo también era hebreo, Mateo también era un judío que iba a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios, escuchar la ley, y él también había oído muchas veces a través de su vida, había oído esta profecía. Decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hija de un animal de carga. Y los discípulos, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino,
y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, la multitud era muy numerosa. Bueno, había dos razones por qué la multitud era muy numerosa. Número uno, porque era la Pascua, se estaba celebrando la Pascua y era parte de la ley de Moisés que Dios le dijo a su pueblo que tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir a Jerusalén al templo y era una fiesta muy solemne, es la primera fiesta del año de ellos, ¿verdad? Del año de los judíos. Entonces tenían que ir a Jerusalén. Entonces vemos de que la gran multitud habían venido para celebrar la Pascua. Pero muchos también habían venido de Galilea porque sabían que Jesús iba a estar ahí en el templo. Y ya había estado ahí 2 años anteriores, en el día de Pascua, y había hecho grandes milagros. Entonces su fama se había desparramado por todo el imperio romano. Entonces vamos a seguir aquí. La gran multitud era muy numerosa. Dice que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, entonces era una gran multitud. Jesús, estos versículos nos está dando a entender que Jesús no iba delante de la multitud. Esto nos da a entender que Jesús iba en el mero centro de la gran multitud. Entonces había una multitud enfrente que iban cantando y gritando, regocijándose con panderos, poniendo ramas y luego atrás también venía otra multitud. Jesús viene en el mero centro de esta grande multitud. Lo podemos ver ahí donde dice la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, pero estaban todos, y es una gran multitud, y estaban gritando, Hosana. Esa palabra Hosana en hebreo significa, sálvanos hoy. Es lo que estaban gritando cuando estaban diciendo, Hosana, Hosana. Entonces estaban diciendo en hebreo, sánanos hoy. Sálvanos hoy, sálvanos hoy es la palabra, sálvanos hoy. Es lo que significa Hosana. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén y toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, aquí vemos que había una gran multitud que estaban gritando y decretando Hosana, pero parece que había personas que no sabían quién era. ¿Quién sería esos? Bueno, siempre van a haber aquellos también que dudan, no saben. Siempre algunos, bueno, la cosa es de que cuando se dijo, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Ahora, para entender un poquito más por qué era la entrada triunfal de Jesús y por qué hicieron esto, por qué los judíos, el pueblo de Dios, aquellos que habían creído, estas multitudes eran los que habían creído que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y sabemos que sí era, pero había muchos que no creían que Jesús era el Mesías. Y ya les dije por qué. Pero las costumbres de los reyes en el oriente y los reyes en este tiempo de Jesús ya muchos años antes, cuando un rey tenía que salir, porque los reyes salían con el ejército para ir a defender su imperio, su reinado, o cuando iban a ir a conquistar y tomar dominio y hacer el reino crecer, es que su reino creciera. Entonces, de todos modos, si iban a ir a proteger de otros reyes que vinieran a conquistar, ellos tenían que salir a proteger su reino y proteger a la gente. Cuando el rey y su ejército ganaban la batalla, entonces cuando regresaban, pero regresaban, en este caso en Roma, por ejemplo, en ese tiempo Roma estaba gobernando, regresaban a una fiesta grande, porque rápidamente cuando ganaban la batalla, cuando conquistaban al enemigo, cuando conquistaban a otros reinos que venían era una gran fiesta porque estaban siendo protegidos
y el reino estaba creciendo. Entonces, ya cuando el rey con su ejército llegaba a Roma, todos estaban esperándolo con un desfile, con una fiesta grande, y ponían ramas y ponían ramas y hacían cosas así para festejar la victoria, festejar que el rey fue triunfante y conquistó a los enemigos y viene y entra triunfadamente. Jesús era el Rey de Reyes. Y aquí vemos que el título que ponen los que pusieron la palabra, esto no está en las... Esto Mateo no puso ahí entrada triunfal de Jerusalén. Esos fueron los que pusieron la palabra y acomodaron el Nuevo Testamento, lo pusieron en capítulos y versículos, etcétera, etcétera. Pero vemos de que Jesús, esta profecía es una profecía que tiene doble cumplimiento. Es una profecía que se cumplió en Cristo Jesús, ya se cumplió 2000 años atrás, pero es una profecía también que se va a cumplir, porque Jesús mismo dijo, ahorita vamos a leer ese versículo, pero aquí vemos de que Jesús entra y la gente está gritando, Hosana, Hosana, el que viene. Y ya sabemos que estaban decretando y declarando que él era el rey de los judíos. Hosana el hijo de David, Hosana al rey que viene montado, ¿verdad? Hosana estaban cantando. Ahora, esto es algo bastante interesante. En Mateo capítulo 118, perdón, Salmos 118, vaya conmigo a Salmos capítulo 118. Salmos 118, versículo 25 y 26. Salmo 118, versículos 25 y 26. Fíjese lo que dice el rey David por el Espíritu Santo. Dice, oh Jehová, sálvanos. Y acuérdense que esa palabra, sálvanos hoy, es también la palabra, Hosana. Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ahora, escuche lo que dice el versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esas fueron también las palabras que dijeron esa multitud. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Por qué lo dijeron? Porque ya estaba escrito que es lo que iban a decretar y declarar cuando el rey de los judíos iba a venir a conquistar, venir a establecer su reino. Ahora, vamos a Mateo capítulo 23. Versículo 39. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 39. Estas son las palabras de Cristo. Cristo Jesús mismo dice estas palabras. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, acuérdense que Jesús, esas palabras, esas declaraciones de lo que están diciendo, están hablando y lo que ya el profeta Zacarías había mencionado, la profecía, y se cumplen cuando Jesús viene montado en ese asno. ¿Por qué? Porque él era el rey de los judíos. Él fue, aún Pilato, él creyó que Jesús era el rey, aunque los sacerdotes y fariseos, etcétera, no creyeron. ¿Por qué? Porque estaban esperando que se cumpliese la profecía de Daniel. Daniel vio en su sueño, en su visión, que lo conmovió, y él escribió en el libro de Daniel, que el libro de Daniel también se leía en las sinagogas, en el templo se leía. Daniel vio en su visión al Hijo a Cristo Jesús, el Mesías, que venía en las nubes. El hijo, como dice, vi uno semejante al Hijo de Hombre, que venía en las nubes, venía en las nubes para establecer su reino, que iba a ser para siempre sobre todo el mundo. Entonces, estos fariseos, escribas y sacerdotes estaban esperando, ¿verdad? Creyendo. Por eso rechazaron a Jesús. Rechazaron a Cristo porque no vino en las nubes,
no bajó en las nubes para establecer su reino. Todos ellos estaban esperando, pero no tenían ese conocimiento, esa revelación de Isaías 53, que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, iba primeramente a ser el Cordero de Dios. Iba a ser inmolado, iba a llevar nuestros pecados, iba a venir humilde, iba a entrar humilde, iba a venir para ser ofrecido como el Cordero de Dios. O Él va a regresar, pero no va a regresar como un cordero, va a regresar como el león de Judá. Eso es algo bien interesante, porque cuando los reyes iban a la guerra, llevaban su caballo. Un caballo muchas veces era un caballo blanco, no sé por qué los reyes, pero a mí me gustan los caballos blancos de los reyes. Caballo blanco, montado, ¿verdad? Iban a pelear, pero cuando iban y venían los reyes a entrar a una ciudad y venían en paz, no venían para conquistar, no venían para atacar, no, venían en paz, entonces montaban un asno, venían en paz, venían humildes, no venían para pelear, no venían para conquistar. Cristo Jesús vino humildemente a este mundo, pero cuando Él regrese, no va a regresar en un asno. Él viene en su caballo blanco, dice Apocalipsis, y viene con su ejército. Y la palabra de Dios nos enseña, yo creo que ese ejército somos nosotros, la iglesia, viniendo para que Él establezca su reino, su gloria aquí en la tierra. Eso va a suceder, eso va a pasar. Márquelo, porque todo lo que Dios ha profetizado, todo se ha cumplido. Todo se está cumpliendo y se va a cumplir. Es algo glorioso para ver, ¿verdad? Algo muy interesante también que me bendijo grandemente, yo sé que lo va a bendecir a usted, que cuando Jesús viene montado en el asno entrando a Jerusalén, ¿verdad? Y es cuando Él también llora y Él derrama lágrimas y dice, Jerusalén, Jerusalén, como yo quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos, mas no quisiste. Imagínense ver al rey llorando, pero ese día, bueno, ¿verdad? Cuando Él entró no fue el día que fue crucificado, porque apenas está entrando la semana de la Pascua. La Pascua todavía no ha llegado, pero la Pascua va a estar para principiar, ¿verdad? Entonces, pero Él venía, como las multitudes vinieron a la Pascua. Entonces Jesús, cuando viene montado en el asno, en ese mismo tiempo, los pastores los sacerdotes y el templo tenía una región donde estaban los pastores que pastoreaban los rediles, las ovejas, que cuando parían los corderos, los separaban del resto de los corderos, de los borregos, y separaban los corderitos nacidos, porque esos corderos tenían que ser separados exactamente un año, porque era la ley en Éxodo 12. Dios había establecido que el cordero tenía que ser de un año, no 11 meses y no 13 meses, tenía que ser exactamente 12 meses. Entonces, para saber si tienen 12 meses, entonces del momento que el cordero nace, entonces tiene que ser apartado, bueno, con la madre, por supuesto, pero se mantiene por un año. Y ese que nació por un año es el que van a llevar a ser ofrecido en el templo. Y los corderos solamente tienen aproximadamente un tiempo, en un mes, cuando la hembra tiene celo. Y ese es el tiempo que los machos saben que la hembra ya está lista para parar. Entonces, durante ese tiempo, y solamente es un tiempo, es algo diferente a otros animales, porque el cordero solamente tiene un mes y tiene cierto tiempo en el mes. No son todo el mes entero. Es un tiempo en el mes cuando los corderos, cuando las hembras tienen celo. Entonces los machos ya saben. Entonces, por eso se ha dicho y saben que Jesús nació en el mes de marzo. La cosa interesante es de que el mismo tiempo que Jesús viene montado en el asno para entrar a Jerusalén, era el mismo tiempo que los pastores estaban trayendo las ovejas, esos corderitos, no las ovejas, eran corderos de un año. Y eran muchos, porque esos iban a ser ofrecidos en el templo, en el tiempo de Pascua. Y el sacerdote
los sacerdotes, los sumos sacerdotes, iban a tener que examinar cada uno de esos corderos. Tenían que juzgar cada uno de esos corderos para ver si iban a calificar para ser ofrecidos como el cordero del holocausto, el cordero de la Pascua. Tenía que ser un cordero especial, no podía estar turnio, tenía una pierna quebrada, no podía tener ningún defecto, tenía que estar pero perfecto. Ese mismo día que Jesús viene montado, de un domingo de palmas, ese mismo día que Él viene entrando, ese mismo día que esos pastores también, por el mismo camino, en la misma área, están también encaminando y llevando esos corderitos que van a ser ofrecidos. El mismo sacerdote, los mismos sacerdotes que juzgaron esos corderitos, también juzgaron en ese mismo día, estuvieron juzgando a Jesús. Y los juzgaron y lo encontraron con defecto. ¿Con defecto de qué? De blasfemia. Pero era un cordero santo, sin mancha, sin pecado, pero era el cordero de Dios. Su sangre fue derramada por ti y por mí. Él es el cordero, Él es nuestra Pascua. Quiero hacer una oración. Todos juntos con nosotros, aquellos que están aquí, que están en casa, abre tu corazón, acepta a Cristo, porque este día de resurrección, esta semana que viene, estás principiando hoy, semana de Pascua, semana de la resurrección, va a ser una semana, si tú abres tu corazón a Jesús, va a ser como ninguna que has tenido. Todos juntos vamos a orar a Dios en este día. He oído tu palabra, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, públicamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. De aquí en adelante, yo decreto y declaro que Jesús es mi Pascua. Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Te felicito. Si tú hiciste esa oración, te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, queremos oír tu testimonio. Queremos oír lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, el Espíritu Santo me muestra de que hay una persona, y es muy posible que haga más, pero si tú lo recibes, una persona que ya tiene tiempo de estarle dándoles unos dolores aquí en el estómago, en el nombre de Jesús, pon tu mano allí y cree que yo voy a decretar y declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que tú estás sano. Tú estás sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias ahora mismo. Te doy gracias, Padre, que esa persona recibe ahora mismo esa sanidad, recibe ahora mismo ese milagro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. No sé cómo se lastimó el hombro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que no podías mover tu hombro en el nombre de Jesús, yo te decreto y te declaro sano en el nombre de Cristo. Empieza a mover ahí tu brazo, empieza a mover en el nombre de Jesús y dale gracias. Si tú dices, todavía me duele, no importa, tú dale gracias a Dios y recíbelo. Si tú lo crees, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese dolor se va a ir y no va a regresar en el nombre de Cristo. Créelo. Créelo. Ahora, si tú recibiste un milagro, quieres dar tu testimonio o tienes una petición, escríbanos. Ahí va a salir la dirección, ahí, ¿verdad? Para que tú nos puedas escribir, nos puedas, después Arturo va a estar dándote información como tú puedes a través del internet mandarnos tu testimonio. Si tú recibiste al Señor como el Señor de su vida, queremos también mandarte artículo, algo que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Queremos seguir dándote la palabra para que sigas creciendo. Bueno, sin tomar más tiempo, va a estar pasando ahora para seguir compartiendo. No cambie, no se mueva. Arturo trae información muy, muy importante que usted va a querer oír. Arturo. Muchas gracias, pastor. Bendecidos, amados hermanos, amigos y toda nuestra audiencia mundial. Hoy Dios tiene algo muy especial para ti. ¿Y qué es lo especial de Dios? Su palabra.
Su palabra es muy especial. Vamos a comenzar pues con la palabra de Dios. Se encuentra en Hechos 19:20. Y dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, si usted ve ese relato, se encuentra empezando desde el versículo 11. Yo sé que leímos el 20, pero del 11, ahí estamos viendo cómo Dios usaba poderosamente a Pablo con muchos milagros. Y dice que a través de los pañuelos y de los delantales, estos se lo llevaban a los enfermos y sanaban a los enfermos y echaban fuera demonios. Y más adelante usted veía que había un tal 7 hijos de Seba. Seba era un judío principal, un jefe del sacerdote allá en Éfeso. Y los hijos querían hacer lo mismo que Pablo hacía. Y entonces lo que sucedió fue que cuando estos 7 hijos fueron y vieron a un endemoniado, quería sacarle el demonio. Y lo que sucedió es que vienen ellos y dicen que te conjuro por Jesús, quien Pablo predica. Y el demonio dice, un momento, a Jesús conozco y sé de Pablo, pero ustedes, ¿quién sois? Y dice que le dio una paliza tan grande que hasta que los dejó desnudos y golpeados y se fueron a su casa así. Bueno, lo que sucedió es que a través de eso, dice que cayó un gran temor a los judíos y a los griegos. Y de repente aún esos magos que tenían libros de la magia, dice que empezaron a quemarlos. Empezaron a quemarlos porque se arrepintieron y vieron que había un poder verdadero más allá de su límite, que era la magia. Y de repente uno dice, bueno, ¿y qué tiene eso de esos libros? Bueno, la Biblia nos dice que esos libros eran 50,000 monedas de plata. Imagínense cuánto costaban esos libros. Pero a raíz de eso vino esta palabra. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta era una palabra que prevalecía. Ahora vamos a ver otra clase de palabra. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esa palabra sale, otra versión es proceder. Así hay una palabra que procede de la boca del Señor, pero hay otra palabra que prevalece. Mire cómo una es para que usted se informe y reciba la revelación, pero la otra es el poder de Dios siendo manifestado a usted diariamente, constantemente. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire cómo el Señor dice, mire, hay una condición. Tiene uno que permanecer en Él. Y como uno permanece en Él es cuando sus palabras permanece en vosotros, o sea, en nosotros. Cuando sus palabras están en nosotros. ¿Y cómo sabemos que sus palabras están en nosotros? Es porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que usted todo el tiempo está hablando la palabra de Dios, está confesando la palabra de Dios. Cada circunstancia, cada situación, usted está buscando la escritura bíblica que corresponde a esa situación y usted es más que vencedor. Mire cómo dice ahí. Y entonces, y pedid todo lo que queréis. Mire, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos. Porque a veces las personas dicen, bueno, yo no pido eso porque ese es un querer, no es una necesidad. Usted sabe las necesidades, ¿verdad? Beber, comer, ropa, casa, transporte, trabajo, cosas que necesitamos. Y eso es lo que algunas personas enfocan en esas cosas. Pero el Señor dice que no, que lo que ustedes quieren. Por ejemplo, yo siempre he querido ir a visitar la Tierra Santa. Me gustaría ir a Israel, a visitar Jerusalén. Así que, y no sé cuándo va a suceder, pero eso será hecho. El Señor me dijo que ese querer será hecho. Y no sé cuándo sucederá, pero antes del rapto o antes que me vaya con el Señor, usted me va a ver allá en Jerusalén tocando el muro de oración. Así que del templo. Así que uno de esos días.
Y entonces, pero miren, ese era Juan 15:7. Pero quiero que usted vea Juan 15:17, que es el secreto, la revelación del misterio de cómo recibí su milagro. O sea, ya vimos ahí y dice esto: esto os mando, que os améis unos a otros. Mire qué sencillo. Y usted ha notado que el Señor aquí utilizó 6 palabras. ¿Cuántas palabras, o sea, cuántos días Él utilizó para crear todo el mundo? 6. Él no anda con rodeos. Él es preciso en lo que Él hace. Y Él utiliza la palabra que os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. Y si usted está obrando por el temor, su fe está contaminada y nada va a funcionar. Pero si usted aprende a amar como Él nos ama a nosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque usted, y esto no, mire, esto os mando, no es una sugerencia, es un mandamiento. Así que si usted obedece ese mandamiento, entonces usted va a recibir lo que usted quiera, porque usted está pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre, y todo lo que usted pide de acuerdo a la voluntad del Padre, usted lo va a recibir. Y ahora vamos a ir a Juan 17:7. Y mire, la pastora siempre me dice, usa 2 versículos, pero esto es muy importante. Esta semana para mí es muy importante. Juan 17:7 dice, Jesús dice, yo sé que hay profesores y hay maestros ahí que dicen, oye, qué tremendo es tu gramática. Jesús no dice porque Él dijo, no, pero cuando usted recibe una revelación de Dios es ahora, es una palabra de ahora, una palabra fresca, es una palabra que funciona hoy. Y eso es lo que Dios quiere que usted sepa. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Voy a leerlo una vez más porque es muy importante. Ahora, recuerde que le dije que dice, en vez de dijo, ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Aún el privilegio de morir en la cruz. Por ti y por mí. Usted sabe que Dios amaba a Jesús. Él lo amó antes de la fundación del mundo. Él amó a Jesús cuando fue concebido. Él amó a Jesús cuando Él nació. Él amó a Jesús cuando era niño. Él amó a Jesús cuando era un adolescente. Él amó a Jesús cuando era un joven. Amó a Jesús a los 30 años cuando Él no se pudo contener el amor que Él sentía por Jesús y su voz salió del cielo y dijo, este es mi hijo que yo tengo complacencia. O sea, este es mi hijo amado. A Él escuchar. Pero usted sabe que cuando Jesús fue a la cruz, Él se tuvo que separar de su hijo por primera vez en la eternidad. Y no era porque Él no lo amaba. Era porque Él amaba a otros. Y vino a rescatarlos. Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire, le damos gracias a usted y toda esta semana, por favor, medite en qué es lo que Jesús hizo por usted. Porque mucha gente piensa que nosotros estamos aquí y estamos pidiendo plata y dinero y toda esa cosa y no es nada así. Porque nosotros entendemos como familia de Dios. No es que nosotros le damos nada a Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Hasta nuestro último respirar le pertenece a nuestras familias, nuestras esposas, nuestro carro, todo, ropa, lo que sea, todo viene de Dios.
Y lo único que estamos haciendo es solamente mostrarle un agradecimiento. Diciendo al papá lindo, yo te amo y te agradezco todo lo que tú nos has dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña qué grande amor tú tienes por nosotros. Padre, ese mismo amor, Señor, que tú tuviste con Jesús, tú nos mostraste cuando tú lo mandaste a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre. Te prometemos esta semana y todos los días vamos a estar meditando en ese sacrificio que nos salvó de una eternidad separado de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor. Bendícelos con tu amor, paz, gozo, prosperidad, sanidad, Señor. Y, Señor, una liberación total. En el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos esta semana. Nuevamente nos sintoniza la próxima semana a la 1:30 de la tarde. Y también queremos decirle pues que el pastor Ricardo está en Fe Victoriosa, canal 40.4 en TVN, canal digital. Y queremos también decirle 2 formas de dar, como dijo el pastor. Una de ellas es en línea, www.palabra.org, barra inclinada, donar, o también nos puede donar a través de Zelle. El teléfono que nos puede llamar es el 310-632-7337 y le daremos más información. También queremos darle las gracias y hacer nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Sea de bendición a otro.